40 días del desplome del puente sobre el río Tolten y la caída de un tren, los pescadores afirman que las aguas siguen contaminadas. El intendente y la Armada confirmaron la presencia de una sustancia aceitosa que podría ser un tipo de diésel. La justicia condenó a un banco a pagar millonaria multa a cliente que sufrió la clonación de su tarjeta de débito. El tribunal estimó que el banco tuvo una conducta negligente. Violencia escolar. 1 de cada 4 alumnos de octavo básico ha sufrido bullying. ¿Cómo enfrentan esto los colegios? ¿Frente a qué señales deben estar atentos los padres? Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Han pasado 40 días desde que un tren cayó al río Tolten. Las agrupaciones de pescadores de la zona aseguran que las aguas siguen contaminadas y ponen en riesgo la salud de quienes viven en ese sector y amenazan también a los peces, que son su fuente productiva. El intendente de la Araucanía y la Armada realizaron una inspección a las aguas y confirmaron la presencia de una sustancia aceitosa que podría ser un tipo de diésel, producto que estaba, recuerden ustedes, en 2 de los 7 vagones que todavía permanecen en el lecho del río. Daniela Bello, de Universidad Autónoma de Televisión, con este informe. Son estas manchas las que alertaron a los guías de pesca tras recorrer el cauce del río Tolten. Una sustancia aceitosa y oscura que recorre río abajo desde el lugar en que permanecen los 7 vagones del tren de carga que cayó a las aguas el pasado 18 de agosto. Fue a partir de esta sospecha que el intendente de la Araucanía junto a la Armada recorrieron el cauce constatando la presencia de la sustancia. Se trataría aparentemente de un hidrocarburo que podría provenir de los vagones. En algunas partes encontramos manchas, está aceitosa, después se van abriendo. Mientras más río abajo uno va, aparecen ya cada vez menos. Si fuera efectivamente el producto que está en 2 vagones, no en 6 como dice un medio, en 2 vagones, que fue el 6. La Armada, la Seremi de Salud y la empresa Suatrans tomaron muestras y contramuestras que serán analizadas en distintos laboratorios y que serán entregadas en un plazo de 3 a 7 días. Y es que la sustancia que actualmente recorre el Tolten podría ser un tipo de diésel, producto que contienen 2 de los 7 vagones. Es este posible escenario el que preocupa a las agrupaciones de pescadores de la zona, quienes temen que un eventual derrame pueda afectar la flora y la fauna del río, además de la fuente laboral de quienes trabajan en torno al Tolten. Este daño es irreparable en realidad. Para los pescadores, para nosotros pescadores es irreparable porque ellos hoy en día todavía no han tenido clientes. Y si no sacan los vagones no van a tener clientes durante toda la temporada. Ellos eran los mejores indicadores respecto de lo que podía pasar con los peces, ¿ya? Porque hasta hoy día, desde el puente del río Tolten hasta la desembocadura, no hemos tenido hallazgo de peces muertos. Los resultados de las muestras darán a conocer qué tipo de hidrocarburo es y de dónde proviene, es decir, si es parte de la carga o bien del combustible que estaba destinado a mover el convoy. Cualquiera de las 2 alternativas podría evidenciar fisuras en los vagones. Sabemos si hay fisuras, lo que tenemos ahora son unas manchas, de lo cual se va a hacer el análisis de estas muestras para determinar a qué petróleo corresponde. En los primeros 10 días, la empresa de ferrocarriles del Estado deberá hacer entrega de un estudio técnico que dirá si es posible o no desviar las aguas del río para retirar los vagones y comenzar la reconstrucción del puente. La intervención del río es una cuestión demasiado compleja, porque cuando usted interviene el río, interviene en distintos sentidos y nosotros tenemos 2 puentes. No hay que olvidar que tenemos el puente carretero, que es la principal vía del país, y obviamente queremos ver cuál es el impacto que vamos a tener. Esos son los estudios que estamos haciendo. Tras la inspección, las autoridades determinaron establecer un perímetro de exclusión 500 metros arriba y abajo del puente por el cauce, a fin de evitar que los boteros accedan a sectores donde el caudal es bajo y así prevenir accidentes. Asimismo, solicitaron a la población abstenerse de utilizar agua del río de manera preventiva hasta no tener certezas de qué sustancia recorre el caudal y si se trata o no de una amenaza real. 1 de cada 4 alumnos de octavo básico ha sido víctima de bullying, según cifras del Ministerio de Educación. Un grave problema que va en aumento. Esta semana se difundió un video en que una joven de Concepción golpeaba brutalmente a otra compañera. ¿Qué hacen los colegios para enfrentar estas situaciones? ¿A qué deben poner atención los padres y madres en caso de que su hijo o hija sea víctima de violencia escolar? Cintia Lara nos cuenta.
Un estudiante pasa cerca de 8 horas diarias en el colegio, 8 horas rodeado con sus compañeros y sus amigos. Pero ¿qué pasa cuando esa realidad no es la que los niños desearían? En el primer semestre me ignoraron y me dijeron ladrona y me mandaban WhatsApps a mi celular, pero ya no tengo celular porque me mandaban muchos WhatsApps. ¿Cómo te sentías tú con eso? Mal, me quería ir a la casa todo el rato, iba a la enfermería para quedarme ahí, para no estar con ella. El bullying siempre es terrible en los escolares. Yo tengo hijos que han sufrido de bullying, en el cual los colegios no se han puesto de parte de los niños ni han hecho apoyo y contención tanto como para los padres como para los niños. 1 de cada 4 estudiantes de octavo básico afirmó haber sido víctima de violencia escolar. Los principales motivos por lo que los niños y jóvenes realizan bullying son en su mayoría por la apariencia física, por su expresión de género, porque son o porque la gente cree que son homosexuales y también por su raza u origen. La semana pasada se dio a conocer un video en donde una joven de 15 años golpeaba violentamente a otra compañera en Concepción. Durante esta jornada, otro registro se dio a conocer. No existe claridad sobre la fecha en que se captaron las imágenes, pero de confirmarse que los hechos ocurrieron este miércoles, se trataría de una nueva pelea ocurrida a menos de 48 horas de que la menor expresara públicamente su arrepentimiento luego de recibir amenazas de muerte y acusar ser víctima de daño psicológico. La problemática del bullying es uno de los pocos temas que no discrimina a nivel socioeconómico ni tipo de establecimiento, ya que tanto los colegios subvencionados y particulares sufren este tipo de hechos. En el Liceo Industrial A38, el acompañamiento con los escolares es fundamental. Una que tiene que ver con la acogida, ¿ya? Entender muchas situaciones, acompañar muchas situaciones, estar muy atentos a situaciones nuevas que puedan estar surgiendo en nuestros estudiantes. Y lo segundo es hacernos cargo de esas situaciones. Tenemos un staff de profesionales que está trabajando diariamente a tiempo completo en el colegio, tenemos un equipo psicosocial. Este equipo psicosocial nos acompaña en todas las labores, tanto formativas como de orientación. Y entonces, cuando detectamos situaciones delicadas, hacemos inmediatamente intervenciones. Pero ¿cómo afecta a un menor ser víctima de bullying? ¿Qué hacer como padre y qué señales tener en cuenta para saber si un niño está siendo violentado? A los niños va a importar la edad que tengan y el tipo de bullying que están sufriendo para ver cuáles son los efectos, pero lo principal es que va a ocurrir es que van a tener un trastorno en el ánimo y en la socialización. Para que los papás se den cuenta, la primera recomendación y la más importante es siempre hacerle caso a los niños y escuchar lo que están diciendo. Muchas veces cuando son muy chiquititos los minimizamos un poco cuál es el problema que ellos están viviendo. Atención, conciencia frente a este problema e integración son solo algunas de las medidas que se deben tomar como sociedad para que tanto Kiara como los miles de niños y jóvenes que sufren de violencia escolar en nuestro país dejen de vivir esta cruda realidad. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Banco Edwards a pagar una multa de 10 UTM, alrededor de 460.000 pesos, y una indemnización de más de 3 millones de pesos a un cliente que sufrió la clonación de su tarjeta de débito. La justicia estimó que el banco mostró una conducta negligente por no cumplir aspectos de la ley sobre protección de los derechos del consumidor. ¿Cuáles son sus derechos cuando se ve afectado por este tipo de delitos? Ponga atención a la nota de Poder Judicial Televisión. El Banco Edwards fue condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago por conducta negligente al no adoptar las medidas de seguridad necesarias en el uso y manejo de la tarjeta de un cliente. El plástico fue clonado y los delincuentes realizaron giros y compras fraudulentas, las que continuaron incluso después que bloqueó la tarjeta. Hay una negligencia grave por parte de la empresa porque aquí no solamente estamos frente a una infracción en el deber de custodiar que estos medios son seguros, sino que además el consumidor entregó la información oportunamente a la empresa, en este caso el banco, y esto continuó ocurriendo. La persona cuando detecta, ¿cierto?, a través de su estado de cuenta alguna transacción, ¿cierto?, que desconoce, lo primero que debe hacer es acercarse a la entidad bancaria y consultar a qué se debe esa transacción y asimismo, ¿cierto?, en el caso que efectivamente no la haya realizado usted, presentar la denuncia correspondiente ante la policía. La sentencia de la primera sala del Tribunal de Alzada revocó el fallo del juzgado de policía local que había rechazado la demanda por infracciones a la ley del consumidor. La entidad bancaria tendrá que pagar una multa de 10 unidades tributarias mensuales y una indemnización de 3.590.000 pesos al cliente que le clonaron la tarjeta de débito. Esto supone prevenir
responder y también hacerse responsable por las pérdidas que los consumidores sufran a consecuencia de estas clonaciones. Y aquí no es obligación del consumidor probar este tipo de hechos cuando además la empresa tiene la información, sino que la empresa tiene que adoptar todas las medidas para asegurarse de que estos hechos no ocurran y, por cierto, si han ocurrido y tienen la información a su disposición de que no sigan ocurriendo. Durante el 2016, en el Servicio Nacional del Consumidor, los delitos relacionados a la clonación de tarjetas aumentaron en un 27%, mismo panorama que se repite en las denuncias interpuestas en la Policía de Investigaciones, donde hasta la fecha han recibido 100 denuncias más que el año anterior. Las personas que deben hacer para evitar este tipo de delitos es preocuparse, ¿cierto?, al momento de ocupar algún cajero automático o un dispositivo del comercio, verificar o constatar que no existe ninguna persona cerca, ¿cierto?, a cuando usted está realizando la transacción. Los consumidores no pueden ser obligados a contratar un seguro contra este tipo de delitos. Las empresas cobran a través de sus comisiones por tener las medidas de seguridad necesarias para evitarlos. En la región de los lagos, un grupo de pescadores artesanales bloqueó el acceso a los transbordadores que unen Puerto Montt con la isla de Chiloé, en protesta contra la ley de pesca. La medida es parte de las manifestaciones de advertencia. Cerca de 50 lanchas impidieron la llegada y salida de los transbordadores en las rampas de Pargua y Chacao, sin que se produjeran mayores incidentes, según lo reportado por la Armada y Carabineros. A partir del mediodía de este miércoles, los pescadores flexibilizaron su movilización y permitieron el paso de buses y vehículos menores, pero anunciaron que van a realizar nuevas protestas si el gobierno no se abre a modificar la ley de pesca. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. Cabeza, tronco, brazos, cara, pelo, ojos, nariz. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mis defensas. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo.